ocasión en la que estuvimos hablando de la mexicanofobia. Así es, absurdo pero cierto. Y era un poco en un video en el que nos comentaban acerca de la rabia o el odio absurdo, básicamente, que puede sentir ciertas personas o ciertas nacionalidades hacia México particularmente, ¿no? Es un video que dio mucho de qué hablar, se los voy a dejar por aquí si quieren, o es uno de los videos más recientes o últimos de aquí de mi canal. Me dio risa porque hay obviamente comentarios en mi contra, particularmente por haber hecho el video, y me comentaron precisamente que por qué no hablaba de los venezolanos, más bien, que por qué yo hablaba de los demás, como si yo hubiese dicho algo negativo, o sea, what? Pero que por qué yo en vez de estar hablando de no sé qué, no hablo de no sé cuál, de no sé qué, de no sé cuantito, que ustedes denigraron mi nacionalidad, además me insultaron, demás, mira, un poco me resbala honestamente lo que puedan opinar en redes sociales en mi contra, porque cada quien verá qué opina. Mira, eso mira, cada quien en su cabeza que se haga las ideas que quieran. Yo caeré hoy, considero que los que me siguen aquí desde hace tiempo me conocen básicamente, y eso a mí es lo que me interesa. Pero hoy conseguí este video que tiene un título bastante interesante y personal para mí, ¿no? ¿Por qué todos odian a los venezolanos? En el caso de los venezolanos, o en el caso de los venezolanos, ya ustedes saben que a nivel mundial se generó una ola de odio inmensa y de xenofobia en contra de los venezolanos, desde que básicamente nos tocó migrar y regarnos por el mundo entero. Porque así como migran personas buenas, maravillosas, talentosas, profesionales, amables, carismáticas y demás, migran también los que no son así. Y sabemos que todos los países están llenos de estos básicamente, ¿no? De la gente buena, pero también de la gente mala. Y que así cuando toca migrar, migran los buenos y migran los malos también. Nos ha puesto un poco de manchas en nuestra nacionalidad. Cosa que yo creo que la mayoría nos hemos acostumbrado, lamentablemente, con el pasar de los años. Y creo que incluso se ha ido alivianando también la xenofobia con el pasar de los años, porque se han entendido más las cosas. Y ya una vez que conocen a la mayoría de los venezolanos, creería yo que la mayoría han tenido buenas experiencias con los venezolanos, pero aún así igual no defiendo a todo el mundo, porque sé también que han sido malas experiencias las que muchos han llevado con venezolanos. Pero, o sea, lo comento directamente porque es el video que vamos a hablar hoy, pero así como pasa con los venezolanos, pasa también con los mexicanos, con los argentinos, con los bolivianos, con los ecuatorianos, con los peruanos, con los colombianos, con los nicaragüenses, con los salvadoreños, con los panameños, con los europeos en general, con los gringos y con todo el mundo, porque es que aquí nadie se salva, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar antes de que yo me extienda tanto en esta intro el día de hoy y comentemos un poco al respecto mientras vamos viendo el video. Los invito a ustedes a que también dejen en la parte de los comentarios, como siempre, su opinión al respecto. Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal. Max Araujo TV es el nombre del canal donde proviene este video. Ya saben que siempre dejo el link en la parte de la descripción. Están siendo un poquito arrogantes. Nosotros queremos un sitio donde podemos estar cómodamente, que no nos roben nuestras pertenencias. Hemos comprado zapaticos. Bueno, que me acabo de acordar que obviamente también se alteró un poco el tema en contra de los venezolanos recientemente. Era un tema que precisamente había estado calmado, como comenté hace unos instantes, pero a raíz del terremoto en Venezuela se viralizaron ciertos clips, la mayoría un poco sacados de contexto, o más que sacados de contexto, cortados y publicados bajo conveniencia, ¿no? Y básicamente con la intención de que se viralizaran de manera negativa y que precisamente causaran este rechazo y comentarios de odio, e incluso que se redujeran las ayudas que estaban habiendo hacia los afectados en Venezuela, precisamente porque se publicó este tipo de contenido que nada que ver. Entiendo que también mucha gente estaba pidiendo ayudas en un tono que no era el correcto, pero esto alteró un poco el odio que hay en internet hacia nuestra nacionalidad en particular. Que te lo pueden robar, ¿me entiendes? Gorrita de 150 que te la pueden sacar de ahí. Yo lo que quiero es dormir, quiero descansar mi cuerpo, quiero dormir. Es lo que quiero, estoy cansado.
pasando frío en este es el sueño americano, yo no... Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de un tema que está esparcido por todo el continente. Y sí, hablaremos de los venezolanos. Un tema que genera debate, opiniones divididas y muchas discusiones tanto en redes sociales como en la vida cotidiana. Hoy hablaremos de esos tipos venezolanos que son conflictivos y que seguramente por ahí te lo has topado o lo has visto. Bueno, vamos a hablar específicamente de los venezolanos conflictivos. O sea, este video va a ser pura cosa negativa básicamente porque yo sé que hay mucho venezolano conflictivo. Yo aquí donde tú me ves no vengo con la intención de defender a capa y espada a mis compatriotas porque sé que muchos no lo merecen, honestamente. Pero lo que sí te voy a decir es que gracias a Dios es minoría. Pero como te digo, siempre se viraliza lo negativo, porque lo positivo la gente no suele compartirlo mucho, ¿no? Sé que sí, pero no tanto como lo negativo. Así que bueno, agarrémonos. Si es que en este video van a hablar puro de lo negativo, santo Cristo. Si es así, déjanos en los comentarios. Y bueno, comenzamos y recuerda suscribirte. Como todo país hay gente buena y gente mala, personas que se saben comportar y por otras están los incivilizados, gente que no sabe respetar las reglas de un país y mucho menos será en el suyo. Y para entender todo este proceso hay que retroceder algunos años. Durante décadas, Venezuela fue uno de los países más prósperos de Sudamérica, gracias a sus recursos petroleros. Sin embargo, con el paso del tiempo, distintos factores como la mala gestión económica, la dependencia del petróleo, la inflación creciente, la escasez de productos básicos y la inestabilidad política fueron debilitando su economía. El éxodo migratorio masivo desde Venezuela comenzó a gestarse a principios de la década de los 2000, pero esto creció de forma drástica y se convirtió en una crisis humanitaria a partir de 2014, coincidiendo con el gobierno de Nicolás Maduro, el cual agravó más la crisis de su país, la falta de oportunidades, la hiperinflación descontrolada, la inseguridad y la escasez de productos básicos empujaron a millones de venezolanos a huir rápidamente de su país. Todo esto por un mejor futuro. Así muchos de ellos entraron a diversos países vecinos de Latinoamérica. Sin embargo, la salida masiva no siempre se dio de manera ordenada. Gran parte de esta migración se realizó sin documentos, entrando de manera ilegal a distintos territorios, generando así problemas en las fronteras como saturación en los servicios públicos. En ciudades como Lima, Bogotá o Quito se empezaron a ver plazas, avenidas y mercados con presencias significativas de migrantes, quienes buscaban insertarse en la economía local a través de trabajos informales. Muchos de ellos empezaron a vender arepas, vender tisana, subirse a los carros a vender cualquier cosa, y eso estaba muy bien porque se veía la resiliencia y las ganas de querer un mejor futuro para su familia. En el caso de mi país, Perú, cuando llegaron los primeros venezolanos se les recibió con cordialidad. No sé ustedes, pero los primeros en llegar era gente trabajadora, gente honesta. Aquí te voy a decir que estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado hasta el punto, y en efecto también estoy de acuerdo que la mayoría de los que migraron primero fueron gente de bien, gente que en su mayoría no tenía nada de dinero en su país, que estaban pasando una situación bastante precaria, que incluso se llegaron a estos países caminando y que lo que querían era tener un mínimo de calidad de vida, trabajar honradamente vendiendo arepas, vendiendo agua, vendiendo jugo, vendiendo lo que fuera y poder alimentarse mejor, poder tener un lugar donde vivir. Y los nacionales del país donde hayan llegado nos recibieron bastante bien, y aquí me incluyo. Yo migré en el año 2016, es decir, ya yo tengo 10 años de haber migrado, cosa que me impacta, mi amor. Yo estoy aquí, que yo migré desde recién cumplidos mis 20 y ya cumplí 30. Todos mis 20 los he pasado viviendo como migrante, ¿qué te puedo decir? Pero yo fui parte de esta primera ola, se podría decir, porque fui parte de esta primera ola de migrantes. No llegué caminando, gracias a Dios, al menos pude viajar en bus. Llegué a Guayaquil, nos recibieron unos compañeros de danza y tuve un mínimo de decencia en lo que llegué. No llegué sin conocer absolutamente nada, sino que alguien nos recibió, estuvo muy bien por ese lado. Luego fue complicado el hecho de conseguir trabajo y, como ya les he contado infinidad de veces, mi trabajo por años fue bailar en los semáforos, porque gracias a Dios tenía un talento que era la danza nacionalista de mi país, y eso fue lo que desempeñé aquí e incluso también en Colombia y en Perú. Bailar en el semáforo. Y he de decir que nos recibieron de manera muy calurosa, les parecía bastante bonito lo que hacíamos y nos trataban bastante bien. Hubo un punto en el que esto empeoró porque al pasar los años siguió la migración bastante intensa,
2017, 2018, 2019 hubo otra ola de migración bastante intensa y aquí ya empezaron a salir pues más cantidad de personas de, no sé cómo calificarlos, ¿no? Diferentes estilos de vida, diferentes formas de ver la vida, diferentes, no sé, actitudes, no sé cómo describirlo, que honestamente nos hicieron quedar mal a todos los venezolanos. Aquí empezó un mundo bastante turbio. Yo que lo viví por el lado de trabajar en las calles, empecé a ver los que pedían dinero, pero no porque pidieran dinero, sino porque se alquilaban a los bebés para dar lástima. O sea, eran situaciones bastante turbias y obviamente ahí ya empezó la parte negativa y obviamente empezó el rechazo y empezó un poco más la xenofobia, se podría decir por ese lado. Así que imagino que esto fue lo que también pasó en diferentes países. Esto lo digo desde mi perspectiva y desde lo que yo viví y vi directamente. Estaba gente que respetaba las reglas, gente que salía a trabajar de todo. Así muchos peruanos mostraron su empatía y solidaridad, reconociendo de que se trataba de personas que huían de una crisis profunda de su país. Pero todo cambió cuando el gobierno peruano de aquel entonces realizó un llamado masivo, ofreciendo facilidades para regularizar su situación migratoria. La medida, aunque bien intencionada, abrió la puerta a una oleada sin precedentes. Miles de venezolanos ingresaron en poco tiempo. Entraba gente de todo tipo, entre ellos estaban esa gente de mal vivir, personas que no respetan las reglas, gente borracha, gente ladrona, personas que delinquen, matan y extorsionan. O sea, miren, cada país de Latinoamérica tiene su propia crisis, sus propios problemas, pero con la llegada masiva de los venezolanos, esta crisis que tenía preocupados a estos países aumentaron el doble o hasta el triple, y nos referimos mayormente a la inseguridad. Esto provocó que gracias a estos malos elementos se coloque a todos los venezolanos en un mismo saco. Y sí, he visto comentarios como de cada 10 venezolanos solamente 3 o 4 se saben comportar, y creo que tiene razón, porque mientras algunos venezolanos buscaban sobrevivir dignamente trabajando, su contraparte protagonizaba episodios de violencia, escándalos, robos o desorden que se amplificaban en los medios y en redes sociales. Llega un fin de semana y están con sus parlantes a alto volumen, sin importar si es de día, de noche, de madrugada o la gente viene cansada de trabajar. Vecinos, tengo a una persona que entró a mi casa, no sé cómo. Soy de la Torre A del departamento 2005. Y tengo a esta persona lavando la loza en mi casa con un polerón de mi esposo y no sé qué hace acá adentro. No sé cómo entró. La música de sus parlantes retumban tanto que hasta las ventanas y puertas vibran. Y ahí están ellos con la cerveza en mano, meando en la calle, hablando fuerte que más parece que estuvieran gritando. Y si tú te atreves a reclamar, la respuesta puede ser violenta. Por ejemplo, hubo caso de un señor que, cansado de la bulla a altas horas de la madrugada, pidió respeto y silencio. La reacción de los hijos de Chávez fue brutal porque le dispararon al señor por el simple hecho de exigir tranquilidad. No hace falta decir que el señor no sobrevivió. Otro ejemplo más es que una vez un señor votó a sus inquilinos de nacionalidad venezolana. Esto porque no cumplían con los pagos y hacían mucha bulla. A los pocos días el señor fue baleado en su propia casa. Miren este nivel de agresividad de estas personas solo por pedirles que respeten las reglas. Aparte de esos problemas, muchos llegaron con aires de superioridad, faltando el respeto a la cultura del país que los recibió. Comentarios como "este país es horrible" o "puros indios hay aquí" se hicieron virales en videos y redes sociales mostrando las actitudes de desprecio hacia la identidad local. ¿Por qué odian a los venezolanos? Número 1, porque la arepa es 100% venezolana. Ay, ay, ay. Yo de verdad que veo eso, me da un cringe que yo digo, Dios mío, me van a perdonar, pero obviamente nada de lo que he dicho hasta el momento es mentira. Esto ha pasado y yo aquí no vengo a defender como dije hace rato, a ningún compatriota porque sé las cosas horribles que han hecho, pero también sé las cosas buenas que hay, obviamente, que vuelvo y repito, gracias a Dios somos mayoría, pero de aquí... No sé ni qué opinar. No somos egocéntricos, somos la mejor creación de Dios. ¡Escúchala! Número 3, porque siempre donde vayamos olemos rico, papá. Número 4, porque llamamos la atención de sus mujeres cuando andamos caminando por la calle. ¡Escúchala! Número 5, porque conseguimos trabajo en un país donde dicen que no se consigue trabajo. Número 6, porque tenemos flow. ¡Háblale! Número 7, porque nosotros
Número 8, porque tenemos las mujeres más lindas del planeta. Número 10, a pesar de que el país está jodido, escoñetado, seguimos siendo los mejores del planeta. Bueno, yo aquí, al menos en este punto, por lo que lo cambiaría es que, a pesar de que el país está escoñetado, literalmente, creo que el venezolano ha sabido buscar la manera de salir adelante, ¿no? Cambiaría un poquillo ese punto, pero en efecto creo que hay muchísima resiliencia en la mayoría de los venezolanos, que a pesar de que nos ha tocado vivir una vida con bastantes incidencias debido al tema político en el país, a pesar de eso, pues bueno, hemos hecho lo que hemos podido y hemos buscado la manera de salir adelante, ¿no? Y no falta mencionar el tipo de personas que paran publicando o comentando frases en redes sociales como Venezuela es el mejor país del mundo. Y claro, uno entiende que cada persona tiene orgullo por su tierra, que en su mente su país es el mejor, porque así funciona la identidad nacional. Pero el problema aparece cuando esa afirmación se convierte en una reacción alterada. Piensan que si alguien les critica o les señala un mal comportamiento, automáticamente es por pura envidia. O piensan que es xenofobia. Esa actitud defensiva casi agresiva, por no decir agresivos, termina generando más distancia que respeto. Por eso, más allá del orgullo nacional, lo que realmente importa es la capacidad de integrarse, de respetar al vecino, de cumplir las reglas básicas de convivencia. No se trata de borrar tu identidad, sino de demostrar que puedes aportar sin menospreciar. Porque al final lo que queda en la memoria colectiva no son los discursos de mi país es el mejor, sino las acciones concretas, como trabajar, convivir, respetar y aportar al lugar que te abrió las puertas. Ahora, luego de haberse expandido por Colombia, Ecuador, Perú, Chile y los demás países de Latam, los ingenieros, astronautas y doctores comenzaron a irse a los Estados Unidos. La razón es que ya nadie los quería. En Latinoamérica la convivencia se había vuelto complicada. Muchos de ellos se quejaban de que tenían que pagar agua, luz, alquiler y muchas otras cosas, cosa que en su país no hacían. Muchos no estaban dispuestos a adaptarse a esas reglas básicas. Entonces apareció la idea del sueño norteamericano, donde supuestamente todo sería más fácil, donde habría subsidios, donde habría ayudas y oportunidades. En Estados Unidos muchos venezolanos encontraron lo que buscaban. Ayudas del gobierno, subsidios, facilidades para instalarse, literalmente les dieron todo gratis. Qué bueno que encontraron lo que buscaban. Ojalá lo sepan aprovechar. ¿O no? Mi gente, les voy a hablar es claro, papi. La vuelta es pedir plata, papi. Esos gringos se lucen, papi, con 50 y de 100. Sin miedo al éxito, capichi. Mano, les voy a hablar claro. Busquen su point, mano. Cualquier semáforo, cualquier stop, cualquier cruce concurrente de carro, mano. Te voy a hablar claro. Hay 300 millones de gringos, papi. No le da miedo soltar de a 100 y de a 50, muchachos. Les voy a hablar claro, papi. La vuelta, mano, la vuelta es pedir plata, mano. Trabajar, mano, para los esclavos. Les voy a hablar claro. En 2 horitas me hice $300. ¿En cuántas horas tú te vas a hacer $300? Mínimo, bro, de tener que trabajar una semana. Porque para la claro te van a pagar $10 la hora. A cambio... Este personaje se hizo bastante viral cuando empezó a hacer todo este tipo de videos. Yo creo que eso hace ya un par de años como mínimo, que fue precisamente cuando hubo la ola de migración hacia los Estados Unidos. Que en efecto se sintió el vacío, sobre todo en estos países de Sudamérica, que era donde más habían venezolanos viviendo. Yo creo que Perú fue el país que más recibió venezolanos. Bueno, no, Colombia es el que sigue teniendo más venezolanos. Pero Perú, Chile, en Chile, que fue donde hubo más casos de xenofobia conocidos en las redes sociales. Pero Perú también fue uno de los que más recibió. Aquí en Ecuador obviamente había un montón. Entonces hubo un momento en el que todos decidieron irse a Estados Unidos por el Darién. En efecto, muchos siguen allá. Muchos han sido deportados. Muchos no aguantaron el estar en Estados Unidos y se regresaron a Venezuela o incluso a estos países de Sudamérica. Pero bueno, este personaje se hizo muy viral y obviamente fue odiado por la mayoría de venezolanos cuando vieron la clase de ciudadano que es y de estar promoviendo este tipo de acciones en redes sociales. Él incluso fue deportado también. En Venezuela yo no sé, como que lo recibió el Maduro en su momento. Yo no me acuerdo qué revolú hubo con él, ni sé qué ha pasado con él actualmente, pero sí fue un caso así de que lo buscaron, lo deportaron y nada que ver con lo que estaba promoviendo, ¿no? Yo no, mano, yo ando relajadito pidiendo plata, me divierto, nadie me manda. Y esta mentalidad que tiene él probablemente era uno de los que hacía esta misma
actividad en el país donde emigró primero. Quién sabe dónde estaría, probablemente en Perú, aquí en Ecuador, en Chile, quién sabe dónde. Pero es justo lo que les comentaba, que hubo una ola como para el 2018, 2019, en el que empezaron a llegar muchos compatriotas a trabajar pidiendo dinero en los semáforos, y era impresionante de ver cómo hacían lo posible por dar la mayor cantidad de lástima posible para que obviamente les dieran más dinero. Y también era impresionante ver cómo se alquilaban a los hijos para dar más lástima. Era impresionante ver cómo habían mujeres que tenían como 2 bebés ya, ponte que una de 3 años, otra de 1 año, y estaban embarazadas y decían que se iban a seguir embarazando porque básicamente ese era el negocio. Y era impresionante ver la cantidad de dinero que se hacían pidiendo dinero. Y esto no, obviamente mi intención no es tirar hate a mi nacionalidad, pero es que tampoco tengo por qué ocultar ni negar las cosas que yo vi con mis propios ojos, y que vuelvo y digo, no dependen tampoco de una sola nacionalidad, porque sé que esto no ocurre nada más de parte de los venezolanos, sino que en efecto hay muchas personas de X nacionalidad que también lo han hecho, y probablemente esto va a seguir sucediendo en muchos lugares del mundo. Pero es horrible. Y aparte me da mi billete, que es lo que más necesito. Ya ustedes saben para qué. No hay manera. Mientras en otros países de Latinoamérica tenían que sufrir para encontrar trabajo, en Estados Unidos parecía que el camino estaba allanado. Pero incluso con esa ayuda, adivinen qué, los problemas de convivencia se repitieron. Bulla en las calles, basura acumulada, fiestas sin control. En ciudades como Nueva York, la presencia masiva de migrantes empezó a generar incomodidad. Calles saturadas, espacios públicos descuidados y sucios, vecinos molestos y gritones. No contentos con esto, empezaron a exigir al gobierno más de los que ya se les daba. Personajes como Leito Oficial recomendaba pedir dinero en las calles en vez de trabajar. O en palabras de él, pónganse a parir hijos para que el gobierno los mantenga. Y así la vida se les arregle, ya que cuando llegó a los Estados Unidos lo primero que hizo fue tener un hijo, y que con tal descaro lo subía a sus redes sociales, afirmando que tendría mucho más hijos para que el gobierno mantenga su estilo de vida. Tal parece que el problema no era maduro. Se les terminó la fiesta a los solicitantes de asilo. La ciudad de Nueva York anuncia que no entregará más tarjetas de débito prepagadas para todas aquellas personas que les daban hasta $350 semanales para que pudieran comprar su comida y otro tipo de cosas. Este dinero se les daba aparte de pagarles habitaciones en hoteles de lujo. El gobierno de Nueva York se gastaba cerca de $3.200 millones en estas personas. El programa era muy criticado, sobre todo por la razón por la que se les dio estas tarjetas, ya que se acuerdan de Lady Frijoles, una señora que se hizo viral allá por el 2018-2019, que venía en una caravana en México y que según ella la comida que la gente le daba en ese país era comida para chanchos. Bueno, pues estas tarjetas se le dieron a estos migrantes en Nueva York por algo similar, y es que antes de eso se les daba comida, la comida que le dan a los estudiantes en las escuelas, comida que dan en centros de ayuda a personas que necesitan, pero los migrantes, como vivían en hoteles de lujo, empezaron a protestar y decir que esa comida no era para ellos. Ellos querían comida digna. Algunos otros empezaron a exigir comida que comían en sus países. Entonces lo que hacían era que tiraban la comida que el gobierno les daba como ayuda y que era financiada con los impuestos de los contribuyentes de Nueva York. Y ahí vino el giro político. Con la llegada de Donald Trump se puso orden, se endurecieron las políticas migratorias y comenzaron las deportaciones masivas de indocumentados, sin importar de qué países fueran. Eso golpeó también a quienes sí trabajaban y estaban cerca de regularizarse. De quienes sospechamos, el comportamiento de unos terminó afectando tristemente a los que realmente sí querían salir adelante. Muchos de ellos tuvieron que regresar otra vez a los países de Latam. Y tú te preguntarás por qué se comportan así, por qué esa conducta tan mediocre. Y he encontrado a algunos dando su propio testimonio. En su país así los criaron, es normal ser bullero, es normal gritar en vez de hablar, es algo cotidiano poner música. Aquí no hay que generalizar porque yo soy venezolana y a mí no me criaron así. Lamentablemente hay sectores en los que sí se crían, digamos, con este tipo de prácticas, en los que son muy bullosos, muy escandalosos, en los que tienen que resolver las cosas de esta manera, en la que están acostumbrados a que los fines de semana son locura total. Ciertos sectores particulares, no hay que generalizar, aquí sí no estoy de acuerdo para nada, pero pues sí, o sea, diría que la mayor parte, digamos, gracias a Dios,
no nos criamos de esta manera. Música a alto y volumen. mucho menos estamos de acuerdo con estas actividades. Esos y muchos otros comportamientos, para ellos eso es algo muy normal. Y cuando llegan a otros países de Latinoamérica, eso es algo muy molestoso. Si en donde vives tenías algún vecino problemático, pues ahora con la llegada de estos personajes, tendrías más vecinos con comportamientos tercermundistas. El odio no nace por sí solo, uno se lo gana con sus acciones. Y bueno, gente, recuerden también que hay venezolanos que sí se saben la de chambear. Si llegaste hasta esta parte... Gracias por haber tenido el gesto tan lindo de decir, ay, hay venezolanos que sí se saben la de chambear. Este video, bueno, precisamente proveniente de un peruano, que yo diría que es donde más conflictos se han generado, bueno, Perú y Chile en particular, son los países donde más xenofobia ha habido y donde más conflictos han habido y situaciones negativas de parte de los venezolanos hacia los peruanos y chilenos, y de parte de los chilenos y peruanos hacia los venezolanos en el transcurso de los últimos años. Así que no voy a negar absolutamente nada de lo que se comentó en este video, porque es que nada es mentira. Aunque entiendo que la intención con la que fue creado este video, o sea, me ofende honestamente y me hace sentir un poquito mal, digamos, no voy a negar absolutamente nada de lo que se mencionó. Y me siento mal porque obviamente soy venezolana. Están hablando en contra de mi nacionalidad. Me duele. Me ofende, pero al mismo tiempo sé que esto es así, sé que esto existe desde hace mucho tiempo, sé que parte de la sociedad venezolana tiene este tipo de actitudes porque así están acostumbrados, porque así fueron criados, porque así este fue el entorno que tuvieron durante toda su vida y es lo que quieren llegar a ser en otros países. Hay un dicho que dicen por ahí que es: a donde fueres, haz lo que vieres. Es básicamente que si tú te vas a un lugar que no es el tuyo, no intentes hacer las cosas que tú estás acostumbrada a hacer, sino que más bien intenta adaptarte de la mejor manera al nuevo lugar donde estás llegando, que seguramente tiene unas costumbres y unas tradiciones bastante diferentes a las que tú tienes, ¿no? Con las que tú te criaste. Cosa que no aplican muchos venezolanos, lamentablemente, ni la aplicaron durante mucho tiempo. Yo siento que en los últimos años más recientes, gracias a Dios, el tema de la xenofobia y de los conflictos sobre todo los países de Sudamérica, que fue donde más conflicto hubo, se ha calmado bastante. Yo creería que también tiene que ver que muchos ya migraron a otros países. Muchos se fueron a Estados Unidos, muchos se fueron a Europa, muchos incluso se regresaron a Venezuela. Ya no hay la misma cantidad de venezolanos que habían ni en Colombia, ni en Perú, ni en Ecuador, ni en Chile, ni en Argentina. Muchos ya se decidieron ir para otros lados. Y esto hace que más bien los que se quedaron, como yo, por ejemplo, en Ecuador, ya tienen una vida más estable, un trabajo muchísimo más estable. Muchos ya tienen sus negocios propios, su trabajo súper fijo, sus vidas un poco más formadas, sus familias formadas incluso. Y por ende ya son incluso parte de la sociedad, o incluso son nacionales ya directamente, porque mucha gente se sacó nacionalidad en el país donde llegó y todo, porque ya son más de 10 años probablemente que tienen, como yo, de haber llegado a estos países. Entonces pues ya están involucrados a nivel social en estos países a los que emigraron. Pero en efecto esto ha sido bastante turbio, esto ha sido bastante ofensivo de ver en los últimos años, pero yo como venezolana sé que son aptitudes y que son formas de ser que tienen muchísimos connacionales y bueno, que obviamente yo personalmente no estoy de acuerdo, habrá quienes estén de acuerdo, pero de lo que obviamente nunca voy a estar de acuerdo es que por esto nos generalicen a todos. De lo que obviamente nunca voy a estar de acuerdo es que sea lo que sea, haya xenofobia hacia cualquiera, simplemente por la nacionalidad, sin ni siquiera conocer qué clase de persona es. Ni con los venezolanos, ni con los mexicanos, ni con los argentinos, ni con los bolivianos, ni ecuatorianos, ni peruanos, ni chilenos. A mí son conductas que me parecen de lo último, el ser xenofóbicos o el tener rechazo hacia cualquier nacionalidad por algún caso que hayas conocido en particular, porque no todos somos iguales. Sé que esto es un tema que da mucho para hablar y vuelvo y digo y menciono lo que dije hace unos momentos, que a raíz del tema del terremoto en Venezuela y las cosas que se hicieron virales, los videos virales, volvió a estar muy en tendencia que los venezolanos son unos malagradecidos, que los venezolanos esto, que los venezolanos lo otro, que los venezolanos lo otro, porque lamentablemente se publicaron muchísimas cosas fuera de contexto, sin ninguna información previa y simplemente clips incluso editados y alterados que se hicieron virales, y que obviamente esto la gente no busca más allá, sino cree nada más lo que ve en un video de 5-10 segundos
y que se queda con esa información y empieza a generar odio a través de esa información o a raíz de esa información. Así que nada, amigos, ya ustedes saben que yo soy de las personas que rechaza completamente este tipo de acciones negativas de mis connacionales o de cualquier otra nacionalidad, y que también rechaza en absoluto la xenofobia, porque no todos son iguales y porque hay que lamentar, o sea, hay que ver hacia qué persona tienes tus ciertos tipos de actitudes, ¿no? Antes de juzgar en general. Los voy a leer en los comentarios, amigos. Yo sé que, vuelvo y digo, este tema da mucha tela para cortar, digamos. Así que nada, los voy a estar leyendo en la parte de los comentarios. Gracias por haber visto este video hasta la parte final. Nos veremos muy pronto en uno próximo. Los quiero mucho. Bye. Y bueno, por supuesto, antes de irme quisiera agradecer, porque yo sé que todas las personas que tengo suscritas en este canal de cualquier nacionalidad me han apoyado desde el día 1. Este canal fue creado cuando ya yo era migrante. Este canal fue creado desde que ya yo vivía aquí en Ecuador. Incluso ya tenía 3 años viviendo en Ecuador cuando me creé este canal. Y yo creo que he recibido lo que me merezco, que han sido solamente cosas positivas, y he recibido mucho cariño tanto de todos mis suscriptores aquí en mi canal como de Ecuador en general, que ha sido el país que me recibió. Nunca jamás en la vida recibí un gramo de xenofobia. Y yo creo que me lo merezco, porque nunca jamás en la vida he ofendido a nadie. He sido una persona grosera, una persona malagradecida, una persona malcriada. He llegado a ser básicamente lo que mi madre me enseñó, a ser una persona de buenos valores. Tolerante, amable, responsable, educada, decente en todo el sentido de la palabra, cumplida, responsable. Creo que la palabra que a mí más me caracteriza es la responsabilidad. Así que yo creo que he obtenido lo que me merezco y eso lo agradezco un montón. Así que nada, gracias. Ahora sí, chao.